Buenos días, hermanos, bendiciones. Nuevamente bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada Soberana Providencia. Damos gracias al Señor porque podemos otra vez estar aquí en comunión. Es un día que anhelamos el poder compartir unos con otros y poder aprender de la palabra del Señor. Es un momento sublime y reverente en el cual podemos nosotros gozarnos en lo que nuestro Señor nos quiere enseñar para nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias continuando en Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 6. Dice así la palabra: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Continuamos nosotros en esta mañana con esta predicación expositiva del libro de Hebreos y avanzaremos en el día de hoy en los 3 versículos siguientes del capítulo 11. Recuerden que el sermón pasado vimos el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Aquí el autor nos argumenta con toda intención de que nosotros podamos ver aquello que revela el Señor, lo que se había cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el autor de Hebreos habló a las personas que dirigió la epístola, él usó el Antiguo Testamento para referirse a ellos. Ellos tenían era el Antiguo Testamento, todavía no se había cerrado el canon de las Escrituras. Entonces, cuando él escribe la epístola, la escribe basado en el conocimiento del Antiguo Testamento y del cumplimiento del Antiguo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que ellos por generaciones habían estado esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, pero estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos, y esto para ellos no era una buena noticia. Por ello el autor de Hebreos les insiste a ellos que mantengan su confianza, que soporten las aflicciones como ya lo habían hecho antes cuando fueron iluminados por Dios. Recordemos que lo leímos en Hebreos capítulo 10 versículo 32 al 35, que dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestros hermanos hebreos, después de algún tiempo de haberse convertido, después de haber sido salvados, de haber recibido la gracia, de haber sido liberados de las obras muertas, volvieron a experimentar sufrimiento. Y esto los llevó a dudar de todo lo que ya habían recibido, dudar del galardón que obtendrían al mantener su confianza en nuestro Señor. Podríamos nosotros llegar aún a cuestionar a estos hermanos débiles, decirles: pero ¿por qué razón están considerando volver al judaísmo, volver a los sacrificios, volver a los rudimentos, por el hecho de vivir angustias, por el hecho de estar embargados por una profunda persecución? ¿O por qué razón quieren volver a militar en el judaísmo? Y uno puede ser, o nosotros podemos ser muy fuertes al juzgarlos, al decir: pero ¿por qué razón querían hacer eso?
si en verdad ellos ven cómo Dios los amaba? Bueno, considero que ninguno de nosotros está facultado para señalarnos por incrédulos o por herejes o por tener estas dudas que ellos tenían. Pues de hecho, nosotros mismos muchas veces tenemos dudas, a pesar de que nosotros tenemos la revelación completa, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el cumplimiento de todas las promesas en Cristo, y aún nos atacan pensamientos de incredulidad. Y es sorprendente que nosotros, después de haber recibido la maravillosa gracia de nuestro Dios, podamos dudar. Pero ocasionalmente sucede así. Muchas veces hemos experimentado periodos de distanciamiento, periodos de desánimo, considerando aún que podríamos tener una mejor vida alejados de la iglesia, de los medios de gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Pero claramente la Biblia nos dice que el dudar es pecado. Así que la duda que tuvieron los hermanos, la duda que podemos llegar a tener nosotros, están cargadas de pecado. Dice la palabra en Romanos 14:23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso esta epístola fue tan apropiada y necesaria para la iglesia en el tiempo de los apóstoles y para la iglesia de nuestras generaciones, es decir, para nuestra iglesia hoy en día. Porque el autor está llamando la atención a que no nos descuidemos, a que estemos atentos de las cosas que nosotros hemos oído, sabiendo que tenemos una salvación grande, ya que Dios mismo da testimonio con señales, con prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, como vimos nosotros en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, teniendo nosotros en nuestra mente todas estas verdades de la Escritura, luego de que nosotros expusimos en el sermón pasado lo que era la verdadera fe, la que es para salvación por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ahora en esta mañana entraremos a ver el resultado de esa extraordinaria fe, el desarrollo de esa fe en el creyente, como el creyente es el que desarrolla esa fe verdadera que recibió como don de Dios, esa fe que proviene únicamente del Señor. Y el autor de Hebreos ha sido muy consistente en apoyar todo su sustento de por qué el nuevo pacto es un mejor pacto. Él usa lo que ya está escrito, lo que es conocido del Antiguo Testamento, y hace un impresionante resumen desde el Génesis para demostrar cómo la fe, la cual está hablando él, es la misma fe que tuvieron los hermanos del Antiguo Testamento. Cómo esta fe verdadera que nosotros recibimos para salvación, para vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, es la misma fe que tuvieron nuestros hermanos del Antiguo Testamento para recibir la gracia salvífica, para poder ser salvados. Por ello, en este capítulo 11, que nos hace mirar atrás de aquellos que murieron esperando lo prometido. Pero por voluntad de Dios, nosotros hemos recibido el Evangelio completo. Ahora nosotros vemos el resultado, el gran galardón de la fe salvadora, aprendiendo que nosotros los santos somos capacitados y dotados para que obremos conforme en quien hemos creído, en el unigénito Hijo del Padre, llegando a hacer cosas que nos son de ejemplo de lo que también nosotros debemos hacer si tenemos una fe auténtica. En esta mañana iniciemos pues
viendo las huellas de la fe práctica de los creyentes del Antiguo Testamento, viendo cómo esta fe auténtica produce heroísmo en los santos por medio de una firmeza y resolución que nos lleva a honrar el nombre de Cristo, marcando la diferencia y apuntando a que haya plena confianza en Cristo nuestro Señor. Y lo haremos viendo las vidas de los verdaderos héroes, los de la fe. Acompáñenme, mis hermanos, en esta mañana, en este sermón que he titulado Dios nuestro galardón, y que lo vamos a ver a través de 3 preguntas. La primera pregunta: ¿qué produce la fe verdadera en los creyentes? La segunda pregunta: ¿qué nos enseña la fe de Abel? Y la tercera: ¿qué nos enseña la fe de Enoc? Vayamos pues, mis hermanos, a la primera pregunta: ¿qué produce la fe verdadera en los creyentes? Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez nosotros hemos visto la fe verdadera, recuerde, la fe salvífica, la que es para salvación. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, entraremos a ver lo que esta fe produce en nosotros los creyentes. Y lo vamos a ver en 3 aspectos. Lo primero que hace esta fe en el creyente es que hace que el pecador reciba el precioso don de Dios. Es decir, recibe la fe, que es un don de Dios, como lo vimos nosotros en Efesios 2:8, recuerde, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y esto que produce en nosotros? Es una gran bendición, porque esto hace que nosotros agrademos a nuestro Dios. Disfrutamos de cómo agradar a Dios. Anteriormente nos era imposible, pero ahora nos es posible por medio de este maravilloso don de Dios. Antes de recibir nosotros la gracia salvadora, todas nuestras acciones naturales no eran agradables a Dios. Aún nuestras mejores obras no eran agradables a Dios, y Dios no las miraba con agrado. Pero porque no surgen de la fe verdadera, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como sucedió con aquellos israelitas en el desierto, a los cuales no se agradó Dios, como lo recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Claramente no podían agradarlo porque no tenían una fe verdadera, no tenían una fe auténtica. La fe verdadera y la fe auténtica, que es un don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a que agrademos a nuestro Dios. En otro texto también el apóstol Pablo nos describe cómo las acciones, las intenciones que él llama designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquellos que no tienen una fe verdadera, les es imposible agradar a Dios, porque viven aún en sus delitos y pecados, porque viven aún en la carne, agradando los designios de la carne y viviendo en una constante enemistad contra Dios. Porque sin la fe bíblica que se recibe por la gracia de nuestro Dios, solo hay una vida pecaminosa en enemistad con Dios, con una horrenda expectativa de juicio por estar en manos de un Dios airado. Pero gracias sean a Dios, que ahora por este don recibido por la regeneración, por el nuevo nacimiento, en el ejercicio de esta fe, nosotros podemos agradar a nuestro Dios. Lo que hacemos lo complace, pues como somos vistos a través de los méritos de Cristo, esto permite que nosotros agrademos a nuestro Dios. Y esto es una gran bendición. No somos rechazados por nuestro Dios. No vivimos ya a espaldas del Dios santo, santo, santo,
Ahora nosotros estamos agradándolo por medio de la fe, una fe que Dios nos ha dado para salvación y para creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros ahora somos llamados hijos, santos, creyentes que vivimos por la fe, y por ella hemos recibido el bien y la misericordia de nuestro Dios, a quien ahora agradamos en nuestra oración y obras, pues todo lo que nosotros hacemos buscamos que sea para su gloria. Por eso es necesario recalcar que este primer aspecto de la fe verdadera del creyente nos hace posible agradar a Dios. El segundo aspecto que produce la fe verdadera es que dejamos de ser incrédulos, lo que significa, como expliqué anteriormente, que nuestra imposibilidad natural de agradar a Dios nos hace también incrédulos, no nos deja creer en el Dios verdadero, hasta que nosotros recibimos la fe por medio de la cual creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros también vemos un ejemplo de esta incredulidad en el apóstol Pablo, y podemos admirarnos de cómo él escribe, de cómo era de negativa su vida hasta el encuentro en Damasco, cómo él, a pesar de que era un fariseo y cumplía las demandas externas de la ley, no agradaba a Dios, porque su fe no provenía de un corazón regenerado. Él simplemente mostraba lo externo y pensaba que lo externo era lo que a él hacía agradable a Dios. Se basaba en sus propias obras y su propia justicia, y lo describe así en 1 Timoteo 1:13. Dice la palabra: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Realmente él no se humilló de una manera más allá de lo que debía. Todo lo que dice de él mismo es cierto, y es cierto para cada uno de nosotros. Antes de llegar a Cristo éramos unos incrédulos, éramos injuriadores, éramos blasfemos. Pero ahora, para la gloria de nuestro Dios, al haber recibido la verdadera fe, nos acercamos confiadamente a nuestro Dios en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió el camino del lugar santo, quien fue el cumplimiento de las sombras que mostraban lo que Él era, lo que verdaderamente vendría para nosotros. Y Él, que fue como una oveja llevada al matadero, entregó voluntariamente su vida para que nosotros tuviéramos nueva vida y tuviéramos una fe. Y esta fe en la práctica, en el ejercicio de nosotros como creyentes, además de que agradamos a Dios, es abierto nuestro entendimiento y nos permite esa luz con la que somos iluminados, conocer verdaderamente a nuestro Dios, humillándonos delante de Él, reconociendo que Él es soberano, que Él es todopoderoso, conociendo sus atributos, sabiendo que hay un Dios que ha desplazado la incredulidad de nuestras vidas. Dios trae por medio del Espíritu Santo una sincera y real convicción de que Él existe y de que Él es digno de ser adorado. El tercer aspecto que nos da la fe verdadera, la fe auténtica en nuestro Señor Jesucristo, es que esa fe que se produce en nosotros por medio del don de Dios, nos va a llevar a que seamos galardonados. Dice el texto claramente que nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Claramente el tercer aspecto, por agradar a Dios, por conocerlo realmente, nosotros entramos a buscar a nuestro Dios, a buscarlo de todo nuestro corazón, porque ahora el corazón regenerado ama la ley de Dios, ama obedecer a Dios, siente el peso de su pecado y quiere agradarlo en todo, quiere buscarlo. Hay un hambre y sed de justicia,
un anhelo por querer estar en la presencia de Dios. La fe verdadera produce en nosotros el amar, el estar con nuestro Señor. Nos sentimos incómodos cuando no hemos orado, cuando no hemos buscado, cuando no nos hemos acercado a nuestro Dios. Solo en Él encontramos paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que nosotros ahora venimos a Él con un corazón humilde, contrito, humillado, reverenciando a nuestro Dios, y el texto nos declara esta maravillosa verdad de que Él es galardonador de los que le buscan. Esto implica que en el ejercicio de nuestra fe, procurando una vida piadosa, una vida de santidad, hay una recompensa para nosotros. Y para entender este galardón, quiero que leamos Génesis 15:1, que fue una promesa que le fue dada a Abraham. Dice así, voy a leerla de la versión Reina Valera Antigua. Dice: después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Nosotros sabemos que el galardón que recibió Abraham fue la promesa de su hijo Isaac, la promesa de una simiente santa. Es decir, que este galardón apuntaba directamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que el galardón que nosotros recibimos es que nosotros hemos recibido vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y leyendo todos los textos que hablan sobre galardón, sobre recompensas de los santos, en medio de sus buenas acciones, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus angustias, todas apuntan a que el único galardón y el mejor galardón es la vida eterna con Cristo Jesús. Una vida sin pecado, una vida apartada del mal, una vida para la gloria de Dios. Y es asombrosa esta recompensa, esta vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos ejemplos de esta galardón y de esta recompensa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchos, pero he querido citar dos. Isaías 62:11 del Antiguo Testamento. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y en el Nuevo Testamento leemos Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amada iglesia, es precioso el don de nuestra fe, que nos lleva a agradar a nuestro Dios, que nos lleva a conocer a nuestro Dios, que nos lleva a buscarlo y que nos lleva a entender que somos galardonados con la vida eterna. Así que en esta mañana, si tú estás dudando de tu fe, o eres de los que viven sin fe, sin querer agradar a Dios, en este día debes correr a Jesucristo. No puedes agradar a Dios después de haber muerto. No puedes acercarte a Dios ni al Señor Jesucristo después de haber partido de este mundo. Debemos anhelar a nuestro Dios, agradar a nuestro Dios, buscar a nuestro Dios de este lado de la eternidad, de modo que recibiremos el galardón después de la muerte, la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, donde disfrutaremos eternamente nuestra vida con nuestro Dios. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué nos enseña la fe de Abel? Dice el versículo 4, Hebreos 11, versículo 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellos. En primer lugar, mis hermanos, es importante aclarar que la fe que Abel recibió es la misma fe que tenemos nosotros. No es una fe diferente, es la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero a nuestro Señor le plació por su soberana voluntad que en la palabra inspirada e inerrante quedara escrito el ejercicio de la fe práctica de Abel, como ejemplo y ánimo para nosotros los santos, para su iglesia, para nosotros los creyentes. Así que por el texto nosotros
debemos ver lo que esta fe nos enseña, lo que esta fe tiene de ejemplo para nosotros. Y es importante que miremos que el texto lo primero que hace es una comparación. Hace una comparación entre la fe de Abel y el sacrificio de Caín. O sea, hace una comparación entre la fe verdadera y la falsa, usando a Caín. Inicialmente recuerde que Caín y Abel nacen después de la promesa de Génesis 3:15, de la enemistad que había entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y cuando nace Caín, Eva se alegra porque piensa que es el cumplimiento de la promesa a través del hijo que había nacido después de su caída. Pero no fue así. Después nace Abel y lo que vemos nosotros es el cumplimiento de esa lucha de la simiente santa representada en Abel y de la simiente de la serpiente representada en Caín. Vemos nosotros que estas dos simientes tenían que tener esa batalla y Caín intenta cortar la historia de la redención por la muerte de su hermano. Pero el plan de nuestro Dios no puede ser detenido por el hombre. Todo obra conforme a la voluntad y conforme a los propósitos de nuestro Dios. Vemos también nosotros en relación a Caín cómo su sacrificio no fue excelente. No fue excelente porque, aunque tenía un tinte de religioso, porque se estaba acercando a un altar, estaba haciendo un acto de religiosidad, parecía verse como si fuera un acto piadoso de una persona, porque uno piensa que cualquier persona que se acerca a un altar o que se acerca a hacer ciertas oraciones o ciertas actitudes es porque es una persona que está agradando a Dios. Pero la palabra nos está enseñando lo que verdaderamente agrada a nuestro Dios. Y ese sacrificio que ofreció Caín, aunque parecía reverente, aunque parecía espiritual, no provenía de un corazón regenerado, no provenía de una fe verdadera, pues él era un incrédulo que quería agradar a Dios en su propia justicia, en sus propias acciones. Pero el pecador estaba ahí, no podía acercarse a Dios, no podía ser recibido con agrado su sacrificio, por muy bonito que se viera, por muy agradable que se veía o por muy espiritual que se veía. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Génesis 4:5, que describe cómo fue recibido ese sacrificio. Dice: pero no miró con agrado a Caín, refiriéndose a nuestro Dios, y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Después de que no fue recibido su sacrificio, por su incredulidad, por su maldad, la palabra nos muestra que en realidad su corazón era un corazón totalmente entregado a la pecaminosidad. Esta palabra ensañar en el hebreo significa celo, ira, enojo, cólera. Y vemos que esos son frutos de un corazón no regenerado, un corazón sin fe, lleno de pensamientos malvados y perversos que lo llevaron a la postración total del pecado, a tal punto que terminó por esos celos y esa ira matando a su hermano. Esto es lo que no hace la verdadera fe. No le permite acercarse a Dios, y lo que hace es que la persona continúa viviendo en una total pecaminosidad, al punto que la postración lo llevará a una horrenda expectativa de juicio, a una condenación eterna, a vivir en enemistad con Dios. Y así, de esa manera estaba Caín. Aunque fue inquirido por su pecado, aunque recibió la predicación directamente del Dios vivo, porque nuestro Dios lo llamó y le preguntó por qué había decaído su semblante, por qué se encontraba así. Pero su reacción fue la del pecador natural, la del hombre natural apartado de Dios. Dio la espalda totalmente a Dios, se justificó a sí mismo en su propia justicia y en sus propias obras, y despreció totalmente la gracia de Dios. No porque hubiera una facultad en él para recibirla, sino porque él es el ejemplo del hombre pecaminoso, apartado de Dios, que aún
escucha la verdad, escucha el evangelio, escucha la palabra, pero su vida continúa a espaldas de Dios, porque su corazón está endurecido, porque no tiene la fe con la que puede agradar a Dios. Tanto así que su corazón impío está escrito en Judas 1:11 como un ejemplo de pecaminosidad. Dice así: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí se encontraba el sacrificio de Caín. Pero no así Abel, quien sí recibió la gracia soberana de nuestro Dios, quien recibió el don de fe, el cual se remonta al principio de la creación, como nos lo está mostrando el texto, y nos deja ver el cumplimiento de cómo los antiguos alcanzaron buen testimonio, que lo vimos en el sermón pasado, el versículo 2 de Hebreos 1, y cómo por ese don de fe las acciones de Abel eran agradables delante de nuestro Dios, y su ofrenda sí fue grata, pues el corazón regenerado, el corazón de un hombre de fe, hace que lo que se presente delante de Dios sea agradable a nuestro Dios. Así que esta fue la razón por la que, por la fe, Abel presentó esta ofrenda. Y la presentó a la manera de Dios, la presentó por medio de un sacrificio, prefigurando por él el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque entregó lo mejor, entregó los primogénitos, entregó lo mejor que tenía, un cordero que fue sacrificado y que era la tipicidad de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el cordero inmolado para darnos vida a nosotros. Así que en este sentido Abel fue recibido con agrado su ofrenda y fue declarado justo, no por su obra, sino por su fe, porque la fe, que es un don de Dios, nos hace creer en Cristo para salvación, nos hace agradar a Dios, buscar a Dios, conocer a Dios, y esto nos hace justos, no por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos sido justificados. Y así fue que Abel pudo tener testimonio divino de que era un hombre justo. Y esto es un fruto de la fe salvífica. Esto movió a Abel a hacer el sacrificio que hizo, el haber conocido a nuestro Dios, el haber entendido quién era Él. Y el autor de Hebreos dice: aunque murió Abel a causa de su fe, todavía nos habla la muerte. Mis hermanos, a veces nosotros sabemos que la muerte es lo último, pero la palabra, cuando se está refiriendo a que después de muerto habló, no se está refiriendo a algo místico, como si se hubiera parecido a Abel a hablarle a algunas personas, sino que está hablando de su testimonio, del ejemplo que dejó la vida de Abel. Nosotros vemos que por la palabra inspirada, el ejemplo de Abel permaneció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En Génesis vemos que su sacrificio fue agradable, y en Hebreos vemos también que se ratifica que su sacrificio fue agradable, mostrándonos a nosotros el testimonio de un hombre que agradó a Dios, que vivió conforme a su voluntad por medio de la fe que recibió. Y esto nos hace a nosotros pensar y meditar: ¿cómo seremos recordados nosotros por las personas que nos rodean, por las personas que nos aman? Nosotros no vamos a aparecer escritos en la Escritura por nuestra fe, porque ya el canon ha sido cerrado, y eso fue inspirado para enseñarnos a nosotros, para que hubiera un ejemplo para nuestras vidas. Pero nosotros sí podemos pensar en cómo está nuestra vida de piedad, cuál es nuestro testimonio de la fe verdadera del Señor que estamos dando, y cómo seremos recordados por esas personas que nos rodean, que nos aman, que un día tendrán que enterrarnos, que tendrán que continuar sus vidas, y que en el recuerdo que tengan de nosotros, ojalá, mis hermanos, que el recuerdo del corazón de los que nos han seguido era un hombre de fe, era un creyente, daba testimonio
Señor con todo su corazón, lo amaba con todas sus fuerzas. Que ese sea el recuerdo que dejemos nosotros. A los hijos una instrucción bíblica, que los padres no sean recordados por complacer en todo, por complacer todos los caprichos, sino que sean recordados porque instruyeron en la verdad del Evangelio, porque instruyeron en la palabra. Ese es el ánimo que nos trae la Escritura con el ejemplo de Abel, de que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, de que nosotros tenemos que ver qué testimonio estamos dando. ¿Será un testimonio pecaminoso que va a crecer y se va a extender como un cáncer? ¿O será una vida de santidad hermosa que brota y que va a florecer hasta el fin? Que el Señor nos ayude y nos permita, conforme a su voluntad, que dejemos un testimonio que produzca bendición. No porque alguien nos va a pedir a nosotros, porque nosotros no oramos a los muertos, pero que haya un grato recuerdo de una vida consagrada al Señor, como la de Abel, por la fe, una vida que fue agradable a los ojos de nuestro Dios, de un hombre que entendió y conoció a Dios y que hizo un sacrificio agradable y que aún muerto, su sangre clamaba por justicia, porque era un justo. Que nosotros seamos recordados y que nosotros podamos vivir por la fe. Aún si debemos morir por Cristo, que seamos recordados por morir por Cristo, no por las cosas de este mundo, no por este mundo en el cual todo va a perecer. Así que nosotros, como Abel, ya no ofrecemos sacrificios, porque eso eran de las ordenanzas y del culto, pero sí podemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. Pues en nosotros está el orar, el leer la palabra, el estar consagrados a nuestro Dios para su gloria. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué nos enseña la fe de Enoc? Dice el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fue testimonio de haber agradado a Dios. Así como Abel mostró su amor para con Dios, del mismo modo Enoc, quien fue miembro de la séptima generación de la familia de Adán, sirvió al Señor. El escritor de Hebreos escogió a Enoc como la próxima persona que sirve de ejemplo para nosotros de la verdadera fe, de la verdadera dedicación a Dios. Y Enoc es mencionado en Génesis 21-24. Dice así la palabra: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Y después de ser padre de Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total Enoc vivió 365 años. Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí entendemos nosotros que la información acerca de Abel nos viene en forma de un relato histórico, mientras que la información de Enoc nos viene en un registro de una genealogía. Cuando nosotros leemos, que lo pueden hacer en sus casas, leer todo Génesis 5 y ver el registro de esa genealogía, en todas las personas dice: vivió tantos años y murió, engendró hijos e hijas y murió. Pero de Enoc no dice que murió, de Enoc dice que fue tomado de esta vida, de modo que Enoc no experimentó la muerte. Y el escritor introduce esta oración con la expresión por la fe. A causa de su fe, Enoc no enfrentó la muerte, sino que fue traspuesto, es decir, que fue trasladado al cielo directamente. No vio la muerte. Por 300 años caminó con Dios. Vemos nosotros que en la época en que vivió Enoc fue una época de desenfreno, de pecado, donde las personas vivían en total iniquidad, vivían lejos de Dios. Pero en medio de ese mundo Enoc es seleccionado como el único de su generación, con una piedad eminente, y había reprobado públicamente las acciones de la generación
pecadora. Les había advertido sobre el juicio de Dios. Eso lo encontramos nosotros en Judas 1, 14 y 15, dice así la palabra. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La maldad que condujo al diluvio universal parece haber comenzado ya en la tierra desde los tiempos de Enoc. Recordemos que Enoc fue el bisabuelo de Noé, y esta generación era una generación pecadora, y Enoc estaba predicando la justicia para reprender a esta generación pecadora. Nosotros vemos que Enoc, por la fe, era una persona que agradaba a Dios, pero era una persona que predicaba la verdad, al igual que debemos hacerlo nosotros. Nuestra fe nos debe llevar a ser predicadores de la justicia de Dios, predicadores de la verdad del Evangelio, predicadores que llamemos al arrepentimiento por medio del Evangelio, para que el pecador que el Señor ha llamado pueda arrepentirse, y para que el mundo comprenda cuál es su situación, cuál es su pecado, cuál es su frialdad. Esto nos enseña también que nosotros podemos vivir como creyentes verdaderos en medio de un mundo que practica el pecado, en medio de una época fría, donde por no pensar igual que el mundo nos pueden rechazar, nos pueden hacer a un lado. Pero nosotros, por la fe, por el ejemplo que vemos de Enoc, podemos mantenernos firmes, y es lo que debemos hacer, mis hermanos. Hoy en día se enseñan muchas cosas que son pecado y que quieren obligarnos a que las aceptemos como no pecado, a que aceptemos la convivencia con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la corrupción, con la mentira, con el engaño. Mis hermanos, esto no le agrada al Señor. Y nosotros como creyentes estamos llamados a pararnos firmes en la verdad, a proclamar lo que es la verdad del Evangelio. No hemos sido llamados a alivianar el Evangelio para complacer al mundo. Hemos sido llamados a que el mundo entienda su situación con la verdad. Así que en nosotros debe haber una firme resolución de que predicamos la verdad, de que llamamos a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y no vamos a cambiar nuestros estándares aunque el mundo se nos venga encima. Esa firme resolución la debemos tener presente en nuestras vidas. Vemos nosotros que el autor escribe que no fue tomado de esta vida. Lo que en realidad hace es mostrarnos cómo Enoc caminó con Dios y fue tomado de este mundo. Ahora, esto nos permite a nosotros, o nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta: ¿qué significa la frase caminar con Dios? O sea, porque no caminó con Dios, a veces pensamos caminar es que andaban, o qué significa esto. Cuando una persona camina con Dios, significa que tiene una vida espiritual en la cual Dios es el todo de su vida. Eso es caminar con Dios. Y Enoc caminó con Dios teniendo una vida normal, porque aquí no dice que Enoc se apartó a un lugar lejano o que vivía en un bosque. No, dice que Enoc crió hijos e hijas, y en medio de su vida natural, de su vida normal, se caracterizó por su amor a Dios, se caracterizó porque Dios era la razón de su vida, la razón de su ser, por la fe. Y por esta razón fue tomado por Dios. La maldición de la muerte pronunciada sobre Adán y sus descendientes no prevaleció sobre Enoc por la voluntad de nuestro Dios soberano, quien quiso transformarlo. Él caminó con Dios y obtuvo directamente el galardón, obtuvo la vida eterna, que es la promesa para todos nosotros los creyentes. Es decir, que el punto máximo de su vida piadosa tuvo esta ruptura frente a la muerte. Recibió directamente la bendición de la vida eterna.
Así que nosotros podemos aprender de Enoc, que fue una persona firme por la fe, que caminó con Dios, siendo el Señor el todo de su vida, y que era un maestro también de la piedad, que enseñó a una generación perversa cómo debía caminarse piadosamente, cómo debía caminarse en la verdad del Señor, hasta ser tomado, hasta ser traspasado, como dice aquí la palabra, de este mundo a un lugar diferente. Se sometió al Dios vivo, dando y caminando cada paso conforme a la voluntad de Dios. Y esto a nosotros también nos enseña y nos anima. Nos muestra cómo le es agradable al Señor que vivamos vidas en fidelidad, vidas en santidad, que nuestra conducta sea agradable delante de nuestro Dios, porque un día nosotros también seremos llevados al cielo. Un día nosotros estaremos con nuestro galardón y debemos servir a nuestro Señor en este mundo, en esta tierra. No podemos vivir aquí pecaminosamente y después vamos a terminar viviendo celestialmente. Si no anhelamos las cosas celestiales desde la tierra, nunca podremos disfrutarlas en la eternidad. Estamos siendo llamados a amar a nuestro Dios desde ahora, porque nosotros hemos recibido el don de la fe, ese don que Dios nos ha dado, y esa fe en ejercicio nos lleva a que agrademos a nuestro Dios, nos lleva a que nosotros lo busquemos cada día de nuestras vidas, a que ahora lo conozcamos y que por la palabra podamos conocerlo cada vez más, cuáles son sus atributos, qué es lo que Él me ha permitido conocer de Él mismo, cómo debe ser adorado, cómo debo acercarme a Él. Y esa hambre y sed de justicia que nosotros tenemos, de buscar su palabra, de vivir para su gloria, de caminar conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos. Todo eso hace la fe en nosotros. Y no solo nos enseña la palabra que eso es lo que hace, sino que nos lo muestra con ejemplos de hombres santos del Antiguo Testamento que vivieron por fe y que por la fe se acercaron a Dios, lo buscaron y vivieron vidas de piedad, vidas con resolución y firmeza para amar al Señor. Así que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Este mundo nos quiere hacer flexibles, nos quiere a nosotros que nos apartemos de las verdades del Dios vivo. Y hay mucha falsedad, hay muchos altares como el de Caín, que corrompen la verdad y corrompen la palabra, que se muestran como espirituales, pero que su fin es la muerte. Y de ahí tenemos que huir y correr, mis hermanos. Nosotros ofreceremos el sacrificio agradable a Dios como Él lo ha dado, con firmeza, viviendo conforme a las Escrituras, buscando a nuestro Señor de todo corazón, y que el Señor nos ayude para que por estos ejemplos seamos animados. Vamos a ver muchos más adelante, y que el Señor sea el que nos guíe, y que tengamos en mente para poder continuar entendiendo los que vienen, que todo proviene de la fe verdadera en Cristo Jesús, y que esa fe nos hace agradar a Dios, nos hace conocerlo, buscarlo y estar con nuestro corazón pendientes de la esperanza bienaventurada de nuestro galardón, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Dios eterno, poderoso, majestuoso y maravilloso, damos gracias en esta mañana, Señor, por el don precioso de la fe. Cuán maravilloso, Señor, es que tú nos has dado la fe auténtica para salvación, para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestras obras y lo que hacemos es agradable a ti, Señor. Gracias porque ahora no somos incrédulos, sino que ahora te conocemos a ti, al único Dios verdadero, y a ti anhelamos buscarte, Señor. Y anhelamos estar contigo por la eternidad cuando recibamos nuestro galardón de la vida eterna en Cristo.
Gracias te damos, Señor, ayúdanos para que nosotros nos paremos firmes, para que seamos radicales en la fe que vivimos, que no seamos como las olas del mar que van de un lugar a otro, que haya firmeza en nosotros, en ti, Señor Jesucristo, que seamos una iglesia que avanza viviendo conforme a la verdad de las Escrituras, proclamando el Evangelio sin tacha, sin mancha, tal cual es la palabra, firme, Señor, y que tú nos prepares, Señor, que lo que tengamos que vivir para tu gloria, lo hagamos para defender la fe, la verdad, y que vivamos conforme a tu voluntad. Y en esta semana ayúdanos, Señor, y guárdanos, y guíanos en todo lo que emprendamos, que seamos testimonio de la verdad de ti, que nos recuerden porque amamos tu palabra y tu verdad, Señor, por las cosas que hacemos para tu gloria. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.